En este contexto de fortalecimiento de relaciones bilaterales, invitamos a este podio a la señora Canciller de la República del Ecuador, Gabriela Sommerfeld. Bienvenida, señora Canciller. Muy buenos días con todos. Para mí es un honor poder estar aquí presente. Señor Felipe Espinosa, presidente ejecutivo de AmCham Quito, señora Carrie Hannan, secretaria adjunta de la Asamblea Mundial de la Salud del Departamento de los Estados Unidos, señor Lawrence Petroni, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América en el Ecuador, señor Edwin de los Santos, presidente de la Junta Directiva de ACLA, honorables miembros del cuerpo diplomático, distinguidas autoridades nacionales, señoras y señores, autoridades de AmCham, señoras y señores, panelistas, conferencistas, representantes de los diferentes medios de comunicación, amigos todos, invitados todos. La política exterior del Ecuador se erige en su acepción más elemental como la proyección multidimensional de su dinámica interna hacia el escenario global, un proceso de adaptación en el que las demandas domésticas se transforman en compromisos externos, operando bajo el principio de igualdad soberana. La política exterior ecuatoriana constituye un instrumento proactivo que asegura el interés nacional en un mundo multipolar mutante, utilizando el derecho internacional como el principal escudo de defensa y posicionamiento y la autonomía estratégica como la brújula necesaria. Como resultado, llegamos a un patriotismo lúcido, así lo hemos definido, que entiende que la soberanía se fortalece cuando el país es capaz de interactuar con los polos de poder desde una posición de solvencia técnica y dignidad. Una verdadera política de Estado busca mercados, no ideologías, y asegura que la apertura comercial sea el motor que dinamice nuestra economía interna sin comprometer la capacidad de decisión soberana. Bajo los conceptos mencionados, es importante hacer referencia al futuro de las Américas. Para visualizar el futuro, primero tenemos que entender qué somos. América tiene el 45% de las reservas de agua dulce del planeta. Cuenta con aproximadamente entre el 40 y el 60% de la biodiversidad terrestre y marina del planeta, que además incluye a 7 de los 17 países megadiversos del mundo. Albergamos al 68% de las reservas mundiales de litio. Contamos con grandes reservas de cobre, oro y otros minerales bajo nuestro suelo. Y aportamos aproximadamente con el 40% de la exportación de alimentos del mundo. Contamos con apenas el 17% de la población global, con la ventaja que es una población joven y económicamente activa. Cerca del 55% de la población tiene menos de 40 años. En América Latina, esta población menor de 40 años llega hasta el 57% del total de su población. Son datos no menores, que siendo una bendición, porque muestran nuestra riqueza, a la que además se suma la riqueza inmaterial, como nuestras culturas, tradiciones y patrimonio intangible, es un gran atractivo para ser secuestrada por la ambición, el crimen, la corrupción, sin que se respete las expresiones ciudadanas, nuestra democracia, nuestros derechos y el propio Estado de Derecho, para finalmente llegar a coartar hasta nuestra libertad y peor aún, nuestros sueños y esperanzas. Me refiero a la gran amenaza, que sin ser un paradigma, hoy es una realidad que aqueja a nuestro continente, particularmente a nuestros países en América Latina. El crimen organizado transnacional, la principal amenaza a la paz y seguridad global,
planteado así por Ecuador ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en diciembre del 2023. El crimen organizado ha evolucionado hacia estructuras de alta sofisticación, capaces de permear los tejidos económicos, sociales e institucionales a escala global. Ningún país está ajeno a estas dinámicas criminales que vulneran la soberanía, desafían la institucionalidad y atentan contra la paz ciudadana, pero también contra nuestra democracia. Hablamos no solamente de narcotráfico, tráfico de armas, extorsión sistemática de comercios, minería ilegal, sino también de tráfico de migrantes, de niños, de órganos, que además generan y son causa de la gran diáspora latinoamericana, que buscando seguridad y oportunidades se dejan engañar por los propios grupos de delincuencia organizada transnacional que lucran hasta del dolor humano, de la extorsión al más débil y vulnerable, incluso son capaces de quitarles hasta su vida. No conforme con ello, hoy reclutan a nuestros jóvenes para sus filas con discursos de pertenencia, de formar parte de nuestros jóvenes, mayormente hasta los 18 años de edad, que además conforman casi el 27% de la población en América Latina, engrosan filas de la delincuencia armada organizada. Como resultado de esto, nuestro futuro está en juego. Ante esta amenaza de naturaleza asimétrica, que se encuentra estratégica y oportunamente organizada, muy bien comunicada y entrelazada, que no conoce ni respeta nuestras soberanías, y menos aún nuestras fronteras, pues no opera contra el Estado, sino dentro de los Estados, deformando a través de la corrupción las instituciones y la institucionalidad, y que finalmente no hay ley ni norma que reconozcan, sino solamente su propia ley. Los gobiernos podemos tomar dos posturas: ser cómplices por acción u omisión, o adoptar una postura firme y categórica y emprender una lucha frontal contra el crimen organizado transnacional, el narcoterrorismo, bajo la premisa de que no enfrentamos un mero problema de seguridad pública, sino una amenaza estructural contra el Estado de Derecho y los fundamentos de las mismas democracias. Los Estados estamos obligados a ejercer nuestra soberanía y a través de ella como herramienta convocar a la cooperación internacional para incrementar capacidades y juntos enfrentar a los mismos enemigos que agreden a nuestra población y amenazan nuestro desarrollo. Está dicho que ante esta realidad ningún Estado tendrá éxito luchando solo y se requiere de la unión y con ella la cooperación para lograr los objetivos comunes que responden a los intereses de todas las partes. Debemos entender que la cooperación hemisférica no es sinónimo de dependencia, sino que responde al principio de corresponsabilidad. Quiero citar un caso de éxito, de trabajo conjunto contra los mismos grupos organizados, la lucha contra la migración irregular, insegura y no ordenada que se trabajó en nuestro continente. Fue un trabajo conjunto ante los estados que nos organizamos, que implementamos medidas en cada uno de nuestros países para frenar una migración riesgosa, insegura e irregular. Hoy, las estadísticas dicen que podemos lograr objetivos ambiciosos y en el corto plazo, si nos articulamos todos al unísono, de forma oportuna y estratégica, trabajamos juntos para cortar los engaños, el sufrimiento, el dolor de nuestra gente. Esta cooperación no puede quedar únicamente en materia de seguridad. Trabajar solamente en seguridad sería no ver la sostenibilidad de esta en el largo plazo. Trabajar solamente en seguridad equivale a gastar en seguridad, cuando lo que buscamos y lo que queremos es invertir en seguridad. Cada ser humano debe satisfacer sus necesidades básicas, por lo menos alimento, salud, vivienda, educación y un empleo. Y para ello necesitamos de una región próspera, con crecimiento económico, con inversión y desarrollo. Hemos visto que tenemos los recursos para hacerlo. Necesitamos trabajar en la creación de oportunidades, en la generación de empleos, crear nuevas oportunidades de educación, en definitiva, devolver la esperanza,
permitir que llegue nuevamente luz a la vida de cada ciudadano. Todos formamos parte y llevamos la responsabilidad en esta gran cruzada para generar prosperidad, justamente para que estos jóvenes, nuestro futuro, tengan una alternativa para llevar una vida digna, lejos de las filas de las armas, el delito y la extorsión. América tiene hoy una oportunidad histórica bajo los conceptos de nearshoring y friendshoring. Las cadenas de valor globales se están reorganizando. Los capitales internacionales buscan exactamente lo que nuestra región puede ofrecer: recursos estratégicos para la transición energética y seguridad alimentaria para un mundo que produce menos de lo que necesita. En este escenario hemisférico, el Ecuador considera a los Estados Unidos no solo como un socio tradicional, sino como un aliado estratégico fundamental en la defensa de la seguridad, la estabilidad regional y la prosperidad económica. En un corto periodo de tiempo, nuestra relación bilateral ha evolucionado hacia una asociación firmemente orientada a resultados prácticos, lo que refleja un alto nivel de confianza mutua, una profunda convergencia de intereses estatales, entre los cuales podemos enumerar: cooperación en seguridad y combate al narcoterrorismo. Nuestra nación se ha consolidado como un país de primera línea en la lucha frontal contra el narcoterrorismo y el crimen organizado transnacional. Participamos activamente en la constitución de la coalición de los carteles y en la iniciativa Escudo de las Américas, adoptado en marzo del 2026, como los pilares de seguridad regional. Estas herramientas reflejan una visión compartida orientada a enfrentar amenazas complejas mediante un enfoque integral que unifica capacidades operativas, inteligencia estratégica y coordinación política directa. La cooperación bilateral ha pasado de la planificación a la ejecución real de operaciones conjuntas en tiempo real con el apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos. Estas acciones combinadas han permitido avances tangibles en el desmantelamiento de la infraestructura del narcotráfico, incluyendo la destrucción de pistas de aterrizaje clandestinas, la desarticulación de redes de minería ilegal y el bloqueo de los circuitos financieros de las organizaciones criminales. Segundo, hemos trabajado en marcos jurídicos y operaciones conjuntas. Esta operatividad se sustenta en la implementación de instrumentos clave de cooperación en materia de seguridad. Entre ellos destacan el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas, el Acuerdo de embarco de oficiales, shipwrights, los mecanismos de interdicción aérea y la hoja de ruta para la asistencia del sector de seguridad del Ecuador. En ese contexto se inscribe el lanzamiento, el pasado 3 de marzo, de operaciones militares ecuatorianas y estadounidenses contra las organizaciones terroristas designadas en Ecuador. Un claro ejemplo de compromiso de Washington con sus socios para combatir el narcoterrorismo. Asimismo, anteayer, las fuerzas de élite de ambos países finalizaron un programa de entrenamiento militar conjunto en la provincia de Manabí. Estas actividades abarcaron adiestramientos especializados en operaciones marítimas, integrándose además a las maniobras navales multinacionales conocidas como Southern Seas 2026 en aguas del Pacífico. Tercero, tenemos coordinación de inteligencia y presencia del FBI. La visita de la administradora de la DEA al Ecuador ha contribuido a fortalecer los mecanismos de coordinación operativa y el intercambio de información táctica. Paralelamente, se aperturó la oficina del agregado legal del FBI en el Ecuador, marcando un hito trascendental en nuestro país. Esta oficina, constituida como una unidad de agregaduría jurídica, el 11 de marzo del 2026, abierta, establece una presencia permanente de agentes especiales en el país. Ellos trabajan en coordinación directa con la Fiscalía General del Estado y una nueva unidad especializada de la Policía Nacional, creada específicamente para potenciar esta colaboración binacional. Cuarto, trabajamos en ofensiva territorial y desafíos fronterizos. El Ecuador considera prioritario desmantelar las estructuras del crimen organizado y operan en el país
que operan en el país, como los choneros, los lobos y los tiguerones, entre otras, cuyas actividades se extienden más allá de nuestras fronteras. Por ello, a partir del 15 de marzo del 2026, se ha desplegado una ofensiva integral con intervenciones mayores en diferentes provincias del país. Esta fase busca desarticular pistas clandestinas, nodos de minería ilegal, utilizando inteligencia en tiempo real para garantizar precisión operativa. Este despliegue proyecta un mensaje de soberanía reforzada, enfocada en desmantelar los nexos financieros entre el crimen transnacional, el narcoterrorismo, la corrupción política, para recuperar el orden institucional. Por otra parte, expresamos preocupación por la situación de la frontera norte con Colombia, donde la ausencia de autoridad estatal en las zonas del sur de ese país ha permitido la presencia de grupos armados irregulares, afectando nuestra seguridad en una frontera de aproximadamente 364 millas. De igual manera, en el Pacífico Oriental enfrentamos rutas de narcotráfico, pesca ilegal y economías criminales. La presencia de activos estratégicos de los Estados Unidos refleja un compromiso compartido en el dominio marítimo. Enfrentamos la minería ilegal, desmantelando sus flujos financieros, fortaleciendo la trazabilidad del dinero y los mecanismos de extradición para evitar la impunidad. Tenemos cooperación en energía nuclear civil. Nuestra cooperación bilateral también avanza hacia el desarrollo científico y energético. El 1 de abril de este año se suscribió un memorando de entendimiento sobre la cooperación en energía nuclear. Este memorando establece un marco para el uso pacífico, seguro y regulado de la energía nuclear mediante el intercambio de información y asistencia técnica que nos permitirá ir tras un acuerdo de la sección 123 de la Ley de Energía Atómica de Estados Unidos para que autorice la transferencia de tecnología y equipamiento nuclear bajo estrictos estándares de no proliferación. Fuimos elegidos por MCC e inversiones de la DFC. Ecuador ha sido considerado elegible para la Corporación del Desafío del Milenio, reconociendo nuestro desempeño en gobernanza, estabilidad macroeconómica y transparencia. Por primera vez en la historia de este programa, un país sudamericano es considerado elegible. Esto nos permite diseñar un programa compacto que podría traducirse en donaciones no reembolsables de gran escala, con grandes montos de inversión destinadas a proyectos estructurales para el crecimiento económico. Tenemos financiamiento y donaciones estratégicas. Destacamos el respaldo presupuestario de Washington, que destina millones para el periodo 2022 y 2028, priorizando la paz y la estabilidad con el 60% del presupuesto. El Departamento de Estado lidera además una estrategia desde el 2026 en adelante que concentra el 55% de los recursos en seguridad del Estado de Derecho, priorizando el combate al crimen organizado en costas y fronteras. Mantenemos programas con financiamiento para movilidad humana, alimentos, entre otros, que permiten atender a las personas vulnerables de nuestro país. Por nombrar algunos por el tiempo, pero tenemos una larga lista que hemos trabajado junto con el gobierno americano. Estos acuerdos y recursos reflejan una alianza inquebrantable, fundamental para el respeto mutuo, la soberanía nacional y la búsqueda de un futuro próspero y seguro. Los estados generamos la política pública, las autopistas para que se genere el desarrollo casa adentro y desde adentro hacia el resto del mundo, pero es el sector privado quien debe transitar y acompañar para implementar de forma eficiente el incremento de producción, comercio, inversión y creación de nuevas plazas de empleo. Las empresas unipersonales, micro, pequeña, mediana o gran empresa completan el círculo virtuoso para transformar a nuestros países. Es por ello la importancia de este espacio en este foro, el día de hoy, que acertadamente ha organizado AmCham, porque a través de las oportunidades de negocios que hoy generen entre ustedes, fortalecemos el trabajo en los 360 grados que debemos y estamos llamados a realizar de forma simultánea, es decir, trabajo en seguridad
y desarrollo con el mismo sentido de urgencia e importancia. Robo unos pequeños minutos adicionales porque es importante que se conozca que lo que acabo de relatar es la política y el plan de gobierno implementado por el señor presidente Daniel Noboa en el Ecuador. Se entrega la misma importancia en materia de seguridad, así como en el desarrollo, la creación de oportunidades para nuestra gente, para finalmente devolver la esperanza, particularmente a las poblaciones de las zonas más vulnerables y violentas de nuestro país. La reducción de riesgo país, el crecimiento económico, el incremento en ventas internas y las exportaciones, la reducción de la pobreza, el incremento en reservas monetarias, la reducción de tasas de intereses que viabilicen las inversiones, la reducción de la inseguridad en territorio ecuatoriano en cooperación con países aliados y en particular con Estados Unidos, no llega solamente por casualidad. Atrás de ello hay estrategia, firmeza y decisión de implementar las acciones necesarias para transformar nuestro país en el menor tiempo posible. Estas medidas deben corregir distorsiones sin importar el costo político, porque el mayor costo sería no salir de la espiral descendente en la que el Ecuador se encontraba a finales del 2023. Extendemos lazos a nivel internacional con países que compartimos principios de paz, justicia y soberanía que nos unen, que identificamos las mismas amenazas y creemos en las mismas soluciones, con aquellos que tienen el sentido de urgencia que hoy se necesita, porque espacio y tiempo que no ocupemos definitivamente van a ser tomados por otros, por aquellos que no reconocen a los estados y creen estar sobre ellos. Trabajamos y tendemos puentes bajo el concepto de la diplomacia productiva. Cada gestión que hacemos debe tener entregables para el comercio, para la inversión, para el desarrollo, para incrementar las capacidades de nuestras fuerzas de seguridad. Cooperamos para fortalecer instituciones y traer conocimiento, porque entendemos que al final ningún esfuerzo vale si éste no aterriza en la consecución de objetivos en beneficio de nuestra gente y entregarles así mayores oportunidades. Para finalizar, ratifico que hoy tenemos que entender y atender a la nueva dinámica de los desafíos y oportunidades globales que nos exigen. Cooperar y actuar juntos, coordinados y en tiempo real, de forma eficaz. Debemos adaptarnos a esta realidad y evolucionar. Caso contrario, veremos a nuestras democracias extinguirse.